Pandora, a world of wonder and mystery, incredible danger and strange beauty. Vamos a saltar a otro tema, lo del Sahelu, lo de las conexiones que hay, o sea, todos los organismos están conectados. Sí, hay una simbiosis planetaria. Uh-huh. Hay una simbiosis conjunta que supuestamente interfiere en cómo se regula todos los mecanismos que van sucediéndose en el complejo de la biosfera. O sea, vamos a intentarlo definirlo de esa manera. Todos los organismos presentan un tejido que son principales para el funcionamiento de esta conexión. Y sobre todo la ejercen, no sabemos exactamente el qué, no sabemos si es exactamente los productores primarios. A día de hoy sabemos, y tú también lo sabrás, el tema que los árboles, por ejemplo, se envían información del uno al otro a través de las micorrizas. Correcto. Las micorrizas, por transferencia de malato, las utilizan como reserva de energía y muchas veces como intercambio de sustancias a la hora de nutrir a toda la hifa. Sí, correcto. Este intercambio va a producir señales que van a conducir, el malato de por sí lo obtienen a raíz de los azúcares que van extrayéndolo de las propias plantas que están asociadas. Y el caso es que esta regulación de sustancias va a conducir a que el hongo tenga constancia de cuál es la situación de esa planta a nivel de rutas metabólicas, cómo va a ser deficiente, y eso le va a dar una información suficiente como para que entre las plantas y demás puedan interpretar también esa información que les lleva de las micorrizas y puedan las plantas interaccionar entre ellas. Pero ¿vale? En este caso, ¿qué? No, continúa, que ahora te voy a comentar. En este caso no es una conexión por micorrizas, no es una transferencia de sustancia en ese aspecto, sino que las propias plantas, aparte de lo que ellas, o sea, plantas, no sé cómo lo podríamos llamar, vamos a llamarlo plantas para entendernos, porque si no... No son plantas de todas formas, pero las pandorofitas, por ejemplo, Pandorofitas. Las pandorofitas. Las pandorofitas, aparte de supuestamente desarrollar sus propias raíces o lo que utilicen para coger nutrientes de sustrato, echan también estos órganos que directamente se conectan con otras plantas, con otros seres vivos. Eso va a ser la red que se va a transmitir debajo de la tierra, se va a segregar por toda la superficie. Y esto es una conexión directa y que puede dar una información mucho más fiable de lo que tenemos en la Tierra con esta interacción de micorrizas. Eso es. Vale. Estoy de acuerdo contigo porque por eso mismo, sí, hay un dato que rula por ahí sobre el universo expandido y tal, creo que también se menciona en la película incluso, que cada árbol en Pandora, un único árbol está conectado a otros 10.000. Entonces, es lo que tú dices, es una conexión directa, ¿sabes? Y la información la información que llega de uno a otro es pura, o sea, no se pierde apenas por el hecho de que tienes tantas conexiones que es muy fácil, porque luego llegan los Navi al árbol madre, o no sé cómo se llamaba el árbol de los espíritus, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Y que puedas tener esa conversación mental, comillas, tan, digamos, entre comillas, tan fácilmente, ¿sabes? Por el hecho de eso, de que la información fluye súper bien. Es como muchísima información y fluye muy bien. Claro, yo creo que lo que es eso, o sea, es una... Yo no sé si esto sería viable porque tenés en cuenta de que tú estás desarrollando a partir de células de germinación, o sea, tú estás haciendo crecer ese tipo de tejido y ese tejido va a estar conectándose con otros tejidos de otros organismos y va a estar creando esa sensibilidad, esa información. Yo no sé cómo eso, o sea, la planta a lo mejor, o sea, las pandorofitas realmente pueden tener de esta estructura que sea factible, ya no solo porque le dan prioridad sobre toda esa estructura, sí, o sea, tanto a nivel defensivo, que esa estructura no sea atacada o la utilicen como alimentación. Tiene que haber alguna manera de que se proteja de esa depredación de esa estructura, ese órgano.
Y tiene que también servir como, ya que le dan tanta importancia a esto, tendría que ser también alguna manera de reproducción. A lo mejor aquí no hablamos, aquí ha pasado una cosa que puede ser revolucionaria. No existe algo parecido a las angiospermas, o todas las espermatofitas no existen en este planeta. O sea, a lo mejor utilizan esta conexión, estos órganos de conexión para reproducirse. Y por eso le dan tanta importancia biológica a eso. Y a lo mejor podría ser factible llegar a desarrollarlo. Quiero darle hincapié a esto, porque sí. yo lo veo importante. A lo mejor las plantas no desarrollan flores ni órganos reproductivos externos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahora de fondo, Sí. se observan flores, ¿vale? Pero aparte de eso, sí es verdad también que Claro. las pandorofitas, digamos que tienen una... Por supuesto, si tú... voy a hacer un inciso. Si tú haces una película para seres humanos, pues tiene que ser parecido a la Tierra, ¿no? Más o menos, para que entendamos un poco... Pero a lo mejor no son flores, tú. A ver, en la película se ven A lo mejor- órganos reproductores, ¿vale? En la película se muestran órganos Parece, pero a lo reproductores. mejor no lo son. A lo Sí, mejor- se describen como órganos reproductores, como flores. El problema, tío, es tú darle la importancia al asunto de tenemos un órgano súper sofisticado por el cual ese órgano va a recorrer toda la superficie del planeta en conjunto con todos los organismos y o a lo mejor es que a partir de esos organismos, en vez de dividirse como de forma esporádica, lo hacen por una especie de hifas, como si fueran hongos, como si todos los organismos, como si el primer eucariota o pandoleucariota, no sé cómo lo podríamos llamar, es la clave del éxito de ese primer organismo que ha derivado todos los pluricelulares se originara a partir de hifas. Si tenemos en cuenta eso, todos los organismos pluricelulares que han derivado de eso han sido prolongaciones que Uf. han ido surgiendo a partir de este organismo primordial. Uf, es una hipótesis arriesgada, ¿eh? Sí, es muy arriesgada, pero Porque tú ten en cuenta... puede ser que a nivel... Tú ten en cuenta que tienes unos seres, vamos a llamarlos Pandoranimalia, no lo sé, como quieras llamarlo. No, Pandorozoa. Pandorozoa. Que, o sea, teniendo en cuenta cómo son, en plan su anatomía, su morfología, que, Sí. o sea, piensa que es muy parecido a el concepto de los animales de aquí. O sea, Pero ¿cómo explicarías? Sí, pero No, yo, ¿sabes cómo lo explicaría? Vamos a empezar por lo que podríamos considerar el origen de la vida en Pandora, ¿vale? a mí me gustaría analizar lo que existe ya. Porque si nos ponemos ahora a intentar a postular hipótesis de Es lo cómo que pudo estoy empezar haciendo. la vida, vamos a estar Es lo que aquí estoy haciendo. milenios. O sea, pero es lo que estoy haciendo, o sea, yo quiero debatirlo de esta manera. Tú tienes tienen varios organismos que se han desarrollado a lo largo de esta formación de seres. O sea, estos linajes separados que han competido para tener la supremacía sobre los recursos en ese planeta. El caso es que esta supremacía la han obtenido estos organismos que tienen esta especie de hifas. ¿Por qué? O sea, no sabemos en qué condiciones se daría para que solo el organismo con hifas o con pseudohifas o lo que pareciera eso, con pseudópodos, fuera el que tuviese supremacía. Pero supone que ese animal ese ser es el que ha tenido, ese organismo es el que ha tenido supremacía. A partir de él se ha originado es el Luca de este Vale, de empiezo a entender. complejo. Ujú. A ver, ¿Vale? Y a partir de esto podemos hablar de que todos los organismos, todas las pandorofitas o los organismos que estuviesen asociados a las pandorofitas en la división cladística de los dos grupos se haya derivado a organismos que permanecían en su condición ancestral y la apomorfía de la segregación pero en asociación con este. O sea, uno conserva el carácter plecimórfico de la asociación
de la formación de pseudópodos, y esto iba a derivar en organismos complejos a formar ese supersistema a nivel de conexión, y luego están los otros que utilizan esa conexión para asociarse pero sobrevivir de forma separada. Se han formado dos linajes primordiales. Vale, o sea, tu hipótesis es Luca. Esa es tu hipótesis, básicamente. El carácter plesiomórfico es el carácter ancestral, que es el que permanecía durante el primer organismo, y luego el linaje que se ha separado de este, pero que ha tenido asociación con él, y que ha formado los Pandorozoa y todos los grupos asociados a este que han derivado de él. O sea, estos organismos no forman hifas, no forman estos pseudópodos, pero tienen órganos que intentan pues crear una asociación con este. Y a partir de esto se ha creado todo el ecosistema, y lo que yo estoy suponiendo en ese aspecto es que estos organismos no se reproducen externamente, no forman flores las pandorofitas, sino que hacen la somatogamia utilizando esta conexión. Las pandorofitas derivan de uno, y ese uno va de manera aislada formar como especie dentro de la especie. A mí me parece una estructura muy... está colocada de tal manera y está en un tipo de animal que... O sea, me parece muy complicado que a partir de una estructura así surja el resto del bicho. O sea, lo que quiero decir es que me parece una estructura muy especializada de los Pandorozoa, pero no me parece que deriven de eso. ¿Sabes cuál considero yo que es la solución más parsimoniosa? Tú ten en cuenta que lo que estás planteando es que un organismo, primero unicelular, llámalo célula, llámalo lo que quieras, pero unicelular, ¿vale? Y o vagamente pluricelular, como puede ser eso, las hifas de un hongo. Tú estás planteando que un organismo así conserve una estructura y que luego se desarrolle una estructura pluricelular mucho más compleja con la misma función. ¿Sabes? Entonces, llegar desde un punto así, en plan, imagínate una sopa igual, como en la Tierra, una sopa primordial en la que empiezan las células a desarrollarse y tal. Tú imagínate una situación en la que tienes un organismo así, ¿vale? Que tiene unas hifas vagamente pluricelulares, ¿vale? Sencillas, y que conserve esta estructura, pero al mismo tiempo que esa estructura se haga mucho más compleja y que el resto del organismo se haga mucho más, se desarrolle. Lo veo tan complicado que veo. Yo no lo veo complicado, tío, porque tú tienes en cuenta, tú no haces la caricinesis. O sea, la caricinesis sí la haces, lo que no haces es la citocinesis. O sea, la propia célula se ahorra el tener que dividirse para asociarse a ella, utilizar parte de esta para segregar la otra célula. Es muy complicado. No, porque además, aparte, eso ya lo hacen los mixozoa. A lo mejor esta eucaria de Pandora hubiese adoptado en su forma plena y que ha funcionado mejor este mecanismo, el de la formación de pseudópodos y luego la formación de hifas, la asociación con otras células, y esto lo que va a permitir es que si una célula consigue, como pasa con los mixozoa, el mixozoa pasa de que estas células se van dividiendo, se van proliferando y los nutrientes que obtiene una se lo van pasando de la una a la otra. Han sido células que son más inestables a la hora de sobrevivir, pero al asociarse tuviesen más posibilidades, fuera más parsimonioso que el propio hecho de mantener metabólicamente lo que en nuestro caso se ha dado con los grupos de eucaria, que han tenido que vivir de forma separada, sino que estos han sido propicios que puedan hacerlo de forma asociada. Y le ha ido mejor. Yo creo que es algo que viene de muchísimos millones de años, tío. Porque si lo dices tú, que directamente se forma esta asociación separadamente durante mucho tiempo y luego se segreguen para crear simbiosis, me parece un poco... es una estructura tan rebuscada el tema de conectarse a nivel tan interno, que yo creo que eso lleva muchísimos millones de años.
No sé si me explico. Bueno, Yo la creo que cuestión es... a nivel biológico, yo- o sea, no es una asociación tan simple como segregar una sustancia química o estar afiliado por comunicación o lo que sea, no. Aquí hablamos de segregar un órgano y que ese órgano sea compatible con el otro ser, pero que sea Sí. compatible a nivel interno muy grande. Y lo que yo supongo, lo que yo tengo de teoría, tío, es que puede ser que todo el dominio que agrupa dentro del organismo de la especie ancestral dentro de Pandora tuviese una ruta metabólica muchísimo más ineficiente que la nuestra. La ruta metabólica que nosotros hacemos es la respiración. Respiración no aspirar, sino utilizar un aceptor de electrones para utilizarlo, en nuestro caso, utilizamos el oxígeno, y utilizar eso para crear energía. A lo mejor este planeta utiliza no el oxígeno, sino otro componente, y no han podido durante la evolución desarrollar un mecanismo metabólico que utilizase el oxígeno. Y por lo tanto, se han restringido a una ruta metabólica más ineficiente que la nuestra. Y por lo tanto han necesitado de utilizar los pseudópodos, las hifas, las conexiones, para dar mayor eficiencia, ya que la otra célula que ha obtenido el nutriente se lo va pasando de las unas a las otras y van creando mayor eficiencia. Pero, ¿entiendes? Por conexión. Sí, pero en ese caso, si este metabolismo es suficientemente ineficiente como para que les sea necesario emitir estos pseudópodos para complementarlo, tú luego tienes los Pandorozoa, insisto, no requieren para sobrevivir. O sea, la función ha cambiado. Es que sería una simbiosis, pero no del todo. O sea, estos dos grupos filogenéticos se han originado por simbiosis y han mantenido durante millones de años en simbiosis, pero con ligeras diferencias. Pero el caso es que, en principio, el grupo ancestral se alimentaba, si alguna célula moría, el propio grupo se iba alimentando de lo que quedaba de esa parte muerta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces eso dejaba huecos de la propia alimentación, y podía incluso ser una zona inestable donde se podría romper la propia colonia. ¿Qué pasa? Que esto lo han podido solucionar. Ellos ya de por sí podían hacerlo a través de volver a conectarse, pero es mucho más complicado. Así que lo que han hecho es que al final este nicho que se ha formado de nuevas células aisladas han cumplido la función de alimentarse de estas células muertas y facilitar muchísimo mejor la conexión entre la colonia. ¿Entiendes? O sea, por la propia señalización del propio depredador que está depredando esa zona muerta. Así es como luego ha podido evolucionar los dos linajes, Pandorofita y Pandorozoa. O sea, Pandorofita y luego Pandorozoa.